Cambia tu historia y todo cambia. Una de las funciones principales del cerebro es la de escanear constantemente el ambiente para detectar señales de seguridad o inseguridad. Hace esto de manera espontánea e inconsciente. Para llevar a cabo esa importante función de supervivencia, el sistema nervioso se auxilia del nervio vago, que es el más largo del cuerpo y es como una autopista que lleva información del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. A su vez, nuestro sistema nervioso tiene dos ramas, la simpática y la parasimpática. La simpática es la que se activa cuando nos encontramos en una situación amenazante o estresante. Para llevar a cabo su misión, el simpático se ayuda de la amígdala, encargada de las respuestas emocionales y en especial de defendernos de las personas o situaciones que ponen en peligro nuestra vida, asociada a respuestas de lucha o huida. Por ejemplo, el simpático se activa si somos atacados por un león o un tigre, o al escuchar una alarma de incendio, o si tenemos una pareja conflictiva o un jefe enojado, o cuando alguien nos critica. Algunas respuestas habituales de lucha con otros son enojarnos, echar culpas, insultar, criticar, pero también el simpático se activa contra nosotros mismos cuando nos comparamos con otros o nos criticamos. Algunas respuestas comunes de huida son abandonar el lugar, aplicar la ley del hielo, pasar muchas horas en redes sociales o viendo series. En cambio, la rama parasimpática, el nombre viene de parar, es la que se encarga de restablecer la homeostasis, que es el equilibrio del organismo, asociada con respuestas de congelamiento, pero también con la sensación de seguridad, de relajación y de calma. Un ejemplo en la vida cotidiana sería responder con tranquilidad y calma ante una situación amenazante. O sea que el parasimpático para y el simpático dispara. Estos dos sistemas también entran en acción en las relaciones con los demás porque nos ayudan a establecer, mantener y regresar a un estado fisiológico de seguridad o inseguridad. Y como de esto dependen nuestras reacciones, de acuerdo a cuál sistema esté activado, dependerá de cómo nos relacionamos con nosotros y por lo tanto también con los demás. Cuando nos sentimos seguros, nos sentimos confiados y abiertos. Podemos ser nuestra mejor versión. Los sistemas neuropsicológico y biológico mandan señales de seguridad, así que el corazón late despacio, la respiración es pausada, la digestión es buena, hacemos contacto visual y estamos dispuestos a escuchar. En cambio, cuando nos sentimos en peligro e inseguros, nuestro cerebro trabaja al revés. Nos sentimos desconfiados y defensivos, nos cerramos a los demás, la respiración se vuelve agitada y poco profunda, el corazón late deprisa, algunas funciones no vitales se detienen como la digestión y el control de esfínteres. El oído se restringe, disminuye el nivel de oxígeno y se liberan grandes cantidades de hormonas como adrenalina, norepinefrina y cortisol, también llamada la hormona del estrés. Y es que el 90% de la información que llega al cerebro proviene del cuerpo. Y el cerebro trata de darle sentido a lo que está pasando en el cuerpo contando una historia. La historia que nos contamos a su vez amplía las respuestas del cuerpo. Muchos tenemos sistemas nerviosos desconfiados y defensivos que han sido esculpidos por experiencias traumáticas o dolorosas del pasado, de tal manera que mucho de lo que sucede en el mundo externo y en el interno, el cerebro lo interpreta como una amenaza para la seguridad. La historia que se cuenta es que tenemos que defendernos por estar en peligro y es así como entra en acción el simpático. Y nos sentimos enojados, deprimidos, miedosos, ansiosos y estresados. Así funciona nuestro cerebro en términos de supervivencia. También se le conoce como cerebro reptil y la mayor parte de las veces lo hace de manera inconsciente. Esto explica el por qué a veces nos sentimos tan amenazados con los otros, incluso con los que queremos, y reaccionamos de maneras que no deseamos. Muchos de nosotros vivimos la mayor parte del tiempo en modo defensivo sin darnos cuenta. ¿Y cuál es el resultado? Que nos sentimos inseguros, paranoicos, ansiosos, sin energía, en conflicto con nosotros mismos y con los demás, enfermos y sin poder desarrollar nuestro máximo potencial.
El propósito de este neurovideo es ayudarnos a ser conscientes. Primero, de qué sistema tenemos activado, el de protección defensa o el de seguridad conexión. Y segundo, de cuál es la historia que nos contamos y ser capaces de contarnos otra historia. De esta nueva historia dependen las respuestas fisiológicas del cuerpo, nuestros pensamientos y sentimientos y la manera en la que respondemos ante cualquier situación. Si cambiamos la historia, la información que llega al cerebro es de que sí estamos seguros. Desactivamos el simpático, activamos el parasimpático, entra en acción el prefrontal, que es la parte del cerebro consciente, encargado de los pensamientos, la planeación y las alternativas de acción, y así disminuye la sensación de amenaza y bajan los niveles de estrés, preocupación y ansiedad. Solo así podemos pensar cómo enfrentar la situación de manera consciente, con claridad y calma. También podremos responder en vez de reaccionar y así controlar mejor nuestras respuestas emocionales. De esta manera nos convertimos en operadores activos de nuestro propio sistema nervioso. Un dato interesante es que los neuroanatomistas piensan que la duración promedio de un sentimiento es de 90 segundos. Después de eso, continuamos con la respuesta en nuestro cuerpo por la historia que nos contamos. Un ejemplo, no nos contestan un mensaje. Pasan los minutos y empezamos a sentir angustia, la ansiedad aumenta, empezamos a sentir dolor de estómago o una opresión en el pecho. El cuerpo manda la señal al sistema nervioso de peligro, amenaza y en automático entra en acción el equipo de rescate que no necesitamos en esos momentos, compuesto por el cerebro reptil, el nervio vago en su rama simpática, la amígdala y el cortisol. Entonces, la historia que nos contamos y que el cerebro interpreta como amenazante es la siguiente. Y si no le gusto, no debí mostrar tanto interés. ¿Y si solo estaba jugando conmigo? ¿Y si tan solo yo fuera más bonita o más inteligente o más delgada o más segura? En cambio, gracias a la información de este neurovideo, de manera consciente cambiamos la historia y nos contamos otra muy diferente. Calma, Gisela, no sabes en realidad qué pasó. Deja de suponer y adelantarte a los hechos. Puede ser que esta persona esté ocupada, así que yo mejor me encargo de lo mío y espero tranquila. El sistema nervioso empieza a procesar la nueva información acerca de que sí estamos seguras y que no hay peligro. Entra en acción el cerebro prefrontal, que junto con el parasimpático disminuye el dolor de panza y la opresión en el pecho. Recuperamos la calma y la capacidad de pensar y esperar. Si en realidad no contesta, con todo y sentirnos mal, podremos pensar con claridad y sentirnos seguras para de manera consciente decidir qué hacer. Otro ejemplo. Nos toca dar una presentación en clase o en la oficina. Me siento muy estresado, con dolor de estómago, me dan ganas de ir al baño, comienzo a sudar. El cuerpo manda al cerebro las señales de peligro y amenaza, y de inmediato acude el equipo de rescate que apaga los centros de razonamiento lógico y se nos olvida todo lo que sabemos. Nuestra mente se pone en blanco. La historia que nos contamos en ese momento es: me va a salir muy mal como siempre. Van a pensar que soy un estúpido, seguro se están riendo de mí. Soy un idiota. ¿Cómo es posible que me siga pasando lo mismo? En cambio ahora, una vez que nos hemos dado cuenta de las señales del cuerpo cuando estamos estresados y que somos conscientes de la importancia de la historia que nos contamos, la cambiamos y nos contamos otra historia. Sí, me siento nervioso y tengo miedo, pero es normal. Ese niño miedoso ya quedó en el pasado. Me he preparado muy bien y esta vez me siento más seguro. Voy a respirar profundo y a confiar en mí. Poco a poco, a medida que nos vamos tranquilizando, se activa el parasimpático y empezamos a sentirnos más seguros. Disminuye el dolor de panza y el nerviosismo, el corazón se desacelera, respiramos cada vez con más calma, entra en acción el cerebro prefrontal y es así como podemos pensar y acordarnos de todo lo que sabemos. En ocasiones tenemos muy buenas razones para estar enojados y abrumados, pero aún así ser conscientes de que no estamos en peligro, sentirnos seguros y en control. Además de cambiar la historia, les comparto otras habilidades que podemos practicar para movernos de una zona de inseguridad hacia una de seguridad. Ejercicios de respiración.
La respiración es la única respuesta autonómica, que quiere decir automática, que podemos manipular conscientemente. Concentrarnos en la respiración nos hace estar más presentes con nosotros mismos y con los demás, y no en modo supervivencia. Cuando exhalas lento, el nervio vago empieza a tener mayor impacto en el corazón, lo cual tiene un efecto calmante. En cambio, cuando inhalas y exhalas más rápido, pasa lo contrario. Te defiendes y movilizas. Cuidar el tono de voz. Mandamos señales de seguridad o inseguridad con nuestro tono de voz. Así que en momentos amenazantes y conflictivos podemos suavizar el tono. Por eso son tan efectivas las canciones de cuna para calmar a un bebé. Practicar meditación y yoga. Tanto la meditación como la yoga nos conectan con el momento presente, y así dejamos de estar angustiados por el pasado y preocupados por el futuro. Por el tipo de respiración utilizada en ambas prácticas y porque nuestra atención se aleja del factor estresante que está en la mente. Ir a terapia. Las experiencias pasadas diseñan nuestro sistema nervioso, pero las experiencias actuales lo rediseñan. En terapia cambiamos la narrativa y las historias del pasado, la actualizamos y con frecuencia resignificamos una historia dolorosa o traumática. Y sobre todo, ir a terapia porque nos ayuda a estar más conscientes y a no dejarnos llevar por el inconsciente, a conocernos mejor y saber cuáles son nuestros tigres, a responsabilizarnos de nosotros mismos y así dejamos de echarle la culpa a los demás, a darnos cuenta de cuáles son nuestras heridas del pasado y así saber qué estímulos activan esas heridas y nos hacen sobrereaccionar, a estar más conectados con nuestro cuerpo y con nuestras necesidades emocionales. Y por último, a darnos cuenta de si estamos en modo protección-defensa o seguridad-conexión. Y de esta manera mejora la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás.